iglesia, qué privilegio que podamos encontrarnos por estos medios para que juntos celebremos la Escritura, celebremos en el marco de la Reforma Protestante. A través de estos medios podamos crecer y podamos tener otros espacios de capacitación. Gracias por la comprensión. Hemos iniciado con unos minutos tarde y agradecemos la comprensión. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero deseamos que este sea un tiempo especial, que podamos compartir, y a todas las personas que hoy se conectan por primera vez con la Iglesia del Encuentro, bienvenidos. Quiero, antes de iniciar, que podamos tener un tiempo de escuchar una canción y que juntos allí en cada casa podamos levantar la voz a Dios en alabanza y adoración. Así que les invito a que escuchemos esta canción. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y
poder expresar en una canción lo que creemos, lo que es parte de nuestra fe. Y quiero, sin dar más preámbulos, invitar y presentar a quien hoy van a estar acompañándonos en esta charla. Jenny Andrea Santamaría es doctoranda en teología, teóloga civil y eclesiástica, magíster en ciencia política, magíster en teología, licenciada en ciencias religiosas y filosofía. Enseña en distintas universidades y seminarios en las áreas de teología bíblica, teología sistemática, religión y política, conflictos internacionales y estudios de paz y no violencia. Trabaja con mujeres víctimas del conflicto armado colombiano en procesos formativos de empoderamiento y construcción de paz. También lidera y acompaña grupos y comunidades de creyentes desde la formación bíblico-teológica femenina y teológico-práctica. Así que es un honor hoy contar con Jenny como nuestra invitada y esperamos que sea un tiempo que podamos disfrutar y aprender juntos. Para darle este espacio a Jenny, quiero orar por ella y los dejo con ella. Gracias por este tiempo que tenemos, gracias por disponer los medios, gracias por unirnos de otras maneras en estos tiempos para seguir creciendo en el conocimiento tuyo y poder celebrar como iglesia, como cuerpo de Cristo, aquello que ha marcado nuestra historia y que ha hecho que nuestros ojos nuevamente estén en la sola Escritura. Te ruego, Señor, de una manera especial que tú puedas hablar a través de Jenny, que le uses, Señor, que todos los dones y talento que le has dado, ella los pueda poner hoy en disposición de que todos podamos crecer y podamos disfrutar de espacios de formación y de capacitación y que juntos, de otra manera, celebremos la Escritura. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo con Jenny. Jenny, bienvenida. Muchas gracias, querida Juve. Muchísimas gracias a los pastores por la bellísima invitación. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes como iglesia. Ya habíamos tenido otros espacios donde la pastora Juvel y el pastor Fabián me habían invitado y tener la alegría, comenzando pandemia, recuerdan, de juntarnos y de dialogar alrededor del estudio crítico, exegético, hermenéutico de las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy, entonces, nos encontramos nuevamente en otro momento a propósito de la celebración del mes de la Biblia, la celebración de la Reforma Protestante, la conmemoración que hacemos los protestantes de este momento histórico, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus afirmaciones, consecuencias que trajo consigo, pero al fin de cuentas un momento súper importante, revolucionario para la historia humana, no solamente la historia religiosa, sino que va a incidir definitivamente en el ámbito político, en el contexto social, en todos los aspectos de la realidad humana, porque la reforma es un asunto no solamente teológico, religioso, sino es una cuestión también que tiene que ver con los procesos que se gestaron posteriormente, incluso en la perspectiva de la lengua, de la identidad de la lengua alemana, incluso también con respecto a las rupturas que se dan en procesos de reconstrucción de la organización política, de lo que será posteriormente el Estado moderno. Entonces son muchísimos los aspectos en los cuales la Reforma Protestante ha incidido e incide hasta nuestros días, y hoy nos interesa continuar ese legado importantísimo de la sola Escritura, o de la Escritura como máxima autoridad para el mundo protestante, y que en este espacio de formación que han tenido, los distintos espacios de formación dentro de la Iglesia del Encuentro, con sus pastores, con los líderes de la Iglesia, han venido desarrollando un hermoso camino durante estos meses a propósito de la palabra de Dios, de la Escritura, de la fe, del sentido de ella misma como guía y como principio y fundamento para aquellos que, enamorados del mensaje del Evangelio y enamorados de la enseñanza de Cristo, nos comprometemos a escudriñarla, a profundizarla cada vez más desde distintas miradas, con el énfasis en
ese crecimiento y búsqueda de madurez en la fe, ¿no? Que no sea una fe simplemente emocional, como puede suceder muchas veces, o que se queda en un debate racional que desvanece esa lógica de una sabiduría más profunda, o en otros casos una descontextualización de la Biblia que extrapola textos y tergiversa el sentido genuino de la escritura. Nos interesa hacer una mirada respetuosa de las Sagradas Escrituras, que sea a su vez crítica, pero también reverente en el sentido de lo que representa para el mundo cristiano como la revelación divina, de lo que representa también en el sentido de una recomprensión del ser humano, de su existencia y también un cambio de mentalidad. Inspirados en ese texto de Romanos 12, versículo 1, en el cual se afirma que viene un efecto, ¿no? De ese propósito de la habitación divina, es transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el entendimiento acontece en un proceso de transformación precisamente a partir de ese encuentro con la escritura. Vamos a compartir entonces algunas diapositivas y nuevamente agradeciendo la invitación y el ambiente cálido aún en medio de estos espacios virtuales. Construimos comunidad en medio de estos espacios virtuales, creemos en una mirada crítica de la fe y también somos capaces de encontrarnos de distintas maneras, entendiendo que la iglesia no son edificios, que la iglesia no son ladrillos, sino la iglesia está constituida por las personas que desde cada uno de nuestros contextos y lugares nos unimos espiritualmente, nos unimos desde lo trascendente para poder seguir en ese propósito. Entonces, somos iglesia en todo sentido, no solamente pues en la reunión física, porque la iglesia va muchísimo más allá de ello. Entonces, voy a permitirme hacer ahora mismo una mirada de algunas comprensiones de lo que se analiza o se percibe como ese principio de la sola escritura, de la sola fe, de la sola gracia, lo que en distintos ámbitos se ha estudiado, no solamente en el contexto teológico, también se estudia el asunto de las Sagradas Escrituras desde unas perspectivas sociológicas, antropológicas, es decir, la Reforma Protestante da para una multiplicidad de miradas por lo que representó en términos de movimiento social y no solamente movimiento religioso y, como lo venía diciendo, de tipo teológico. La Reforma Protestante, entonces, en cuanto a esa relevancia de la escritura, y nos interesaba hoy adentrarnos a este contexto en tiempos de pandemia, es decir, en tiempos de crisis de salubridad social, y la salubridad que hemos vivido, la falta de salubridad por el asunto del virus, por la circulación cada vez de una situación más difícil que estamos enfrentando, pues nos dice muchísimos mensajes, entre ellos que se devela la realidad de injusticia social, la realidad de injusticias en términos de desigualdad económica que hemos venido viviendo históricamente y que, dado un acontecimiento como este, el de situaciones de pandemia, de pestes que suceden en la historia, entonces se profundizan, se acrecientan los problemas que ya estaban evidentes, pero que de repente no se habían visibilizado tan claramente. Entonces nos interesa entender ese contexto del diálogo entre escritura, reforma y cómo dialogar con las problemáticas contemporáneas. Bueno, con respecto al asunto histórico, la Reforma Protestante en cierta medida ha sido muy controversial. Se hace la pregunta si realmente aconteció en tal fecha, la cuestión de Martín Lutero colocando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Se hace la pregunta si necesariamente fue en octubre, tenemos claro en 1517, y hay muchos cuestionamientos, pero como el asunto a veces de los datos históricos puede ser relevante, no tanto en la exactitud, sino en las tradiciones que se van formulando a partir del sentido de los acontecimientos. Entonces, para nosotros, el mundo protestante, para el mundo reformado, representa este hecho, este momento de clavar esas tesis como una ruptura
de pensamiento, no porque en Lutero recayese toda la transformación del pensamiento, ni porque no se hubiese dado otras posturas críticas, contestatarias a la situación de corrupción que se estaba viviendo en ese momento, sino porque precisamente él viene a hacer la síntesis de esos esfuerzos de muchos grupos, digámoslo, como en el contexto religioso revolucionarios, ¿sí? No necesariamente socialmente, pero sí en lo religioso eran grupos sumamente revolucionarios que estaban cuestionando los abusos de poder, que por lo tanto estaban necesitando como más personas que se unieran a estos movimientos para que hubiese realmente unos cambios y no se mantuviera esas lógicas de el poder concentrado en unas minorías hegemónicas, sino fuese posible hacer presente al pueblo y que la sociedad tuviera voz, que la sociedad tuviera derechos, ¿sí? Se respetaran los derechos de las sociedades. Entonces, este mundo al cual estamos aproximándonos, representa lo que se denominará en la antigüedad el mundo de la cristiandad. O sea, como tal, Europa pues no era anunciado como hoy en nuestros días, sino se hace referencia a la Europa del mundo de la cristiandad, para referir que la religión, que la iglesia, y en este caso la iglesia católico-romana, desde la estructura que estaba organizada en ese momento, hay que diferenciar las formas eclesiales y hay que diferenciar que son muchos los momentos del catolicismo. Entonces, en ese momento específicamente estaba en declive, había una situación de corrupción impresionante y por lo tanto se da unas circunstancias complejas y más por la organización del asunto del Sacro Imperio Romano Germánico como un todo totalitarista, donde se cruzan los asuntos religiosos con los intereses políticos y con los intereses del tipo económico. Entonces, ese momento histórico de Martín Lutero escribiendo y colocando esas tesis, y por lo tanto, dada la llegada de la imprenta un año antes, en 1516, con Gutenberg, había sucedido una circulación del conocimiento y del pensamiento que no se había dado tan de manera rápida, y esto es gracias a la imprenta. La imprenta no fue creada pues por los europeos, sino que fue traída por un señor llamado Gutenberg desde Corea, y esto había comenzado a hacer circular ciertos pensamientos, y en este caso, entonces, la rapidez con que replican algunos que se acercan a las tesis, por supuesto, la clase burguesa, que son los más defensores del distanciamiento para con la iglesia y con las formas religiosas, lo que hacen es copiar muchas veces estas afirmaciones. Las tesis son frases contestatarias y de cuestionamiento frente a la doctrina de ese momento, y ellos toman estas afirmaciones y las hacen llegar a muchos lugares, a muchos contextos, e incluso pues obviamente la leen en los conventos religiosos y religiosas, y este es un acontecimiento entonces que marcará la historia a partir de un método que se había venido desarrollando, y ese método era el método escolástico, conformado por 3 momentos: la lectio, la quaestio y la disputatio. Y esto consistía en plantear unas afirmaciones que produjeran una cuestión, un cuestionamiento, aquello que doctrinalmente o aquello que desde el pensamiento que estaba gobernando no estuviese yo de acuerdo, y era permitido en esos espacios colocar tu pensamiento para que luego llegase a las personas que podrían convocar a una disputatio, es decir, a una disputa teológica sobre este tema, en este caso la disputa doctrinal, pero pues había un peligro. Ya muchos habían sido perseguidos, estamos hablando de un largo periodo de la Inquisición, venían pues de toda esta historia del oscurantismo, de la persecución a los que pretendían una reforma al interior de la iglesia, por supuesto mucho más perseguidos si pretendían una reforma social o reformas políticas. Entonces este acontecimiento se presenta como un aspecto, un momento, ¿sí?, paradigmático de la realidad vivida en ese contexto del medioevo, precisamente por todo lo que representa y porque acontece como síntesis de lo enunciado
desde el siglo XII por Pedro Baldo, de lo enunciado por Joaquín de Fiore, en el siglo XIV por Wycliffe, 100 años, un siglo exactamente antes, por Juan Hus, quien se había pronunciado con algunas afirmaciones muy paralelas a las que estaba haciendo Lutero, en contra de la corrupción, de los abusos de poder, en contra de la dominación, en contra de los maltratos o la desigualdad, y proclamaba una reforma de la iglesia, pero pues como muchos, fue perseguido y él fue quemado vivo en una plaza pública junto con sus escritos. Entonces habían sido quemadas Biblias, habían sido quemados escritos analíticos, teológicos, reflexivos, y las traducciones eran prohibidas, dado que, como saben, y como incluso muchos abuelos, bisabuelos alcanzaron a vivir, la misa se hacía de espaldas, ¿sí? Y se proclamaba en latín, ¿sí? En la versión latina, a la cual tenían acceso solamente la sociedad, las élites religiosas y las élites políticas, pues que eran sabedores del latín, pero nadie más tenía oportunidad de saber ni entender lo que allí estaba dicho, simplemente repetían, aún menos, si no podían acercarse a leer la escritura, tenían derecho alguno a interpretar o a opinar sobre aquello que está planteando el texto sagrado. Entonces, Martín Lutero va a desarrollar una teología en sus 95 tesis, pero el grueso de lo que tenemos hoy como los escritos de Martín Lutero, a la nobleza alemana, de los textos que él desarrollará a propósito de las guerras y bueno, todo lo que está aconteciendo, y sobre todo la respuesta doctrinal que luego dará como resultado la autonomía política de Alemania, y posteriormente muchos se unirán a este proceso. Esto acontece gracias a todas estas interpretaciones teológicas que se harán, y cómo sucede a partir del acercamiento a la Sagrada Escritura, a partir de la comprensión de los principios de la fe, y entre ellos la justificación por la fe y por la gracia. De ahí la importancia de un acercamiento crítico, profundo y respetuoso al texto bíblico, que muchas veces se manosea, se manipula o se acomoda a mis propios deseos o a mis maneras de querer autojustificarme en aquello que no quiero negarme a mí mismo, o en aquello que quiero hacer a mi manera. Entonces fácilmente puede haber una manipulación del texto, que es lo que está sucediendo mucho más en esta situación contemporánea. Entonces es válido, yo puedo hacer cualquier lectura del texto, pero eso no quiere decir que eso es lo que quiere decir el texto en su contexto. Por eso la aproximación al texto siempre debe ser contextual, histórica, pero a la vez teológica, para poder entender qué quiere decir el texto a lo largo de la historia de la salvación. Y por otra parte, es fundamental siempre hacer una lectura actualizante, es decir, una mirada contemporánea de lo que el texto nos dice a nosotros hoy. Pero sin este proceso, pues es muy pobre, porque generalmente se quiere decir lo que el texto quiero que yo diga, ¿sí? Lo que quiero imponerle al texto, y es una mirada actualizante sin contexto histórico y sin una lectura sociohistórica, crítica literaria, etcétera. Otras veces hay un afianzamiento en esas miradas históricas, sociales, de las escrituras que vuelven al contexto remoto, se hace exégesis, pero se niega la situación contemporánea. Entonces es un texto que no está diciendo para hoy, de ahí que se hace necesario comenzar a comprender como las distintas aristas del texto sagrado. Entonces la escritura siempre va a dar para que nos hagamos, como lo tenemos en la diapositiva, a posturas teológicas, a posturas sociales y a posturas políticas, como aconteció desde la Reforma. Por lo tanto, en ese contexto, la importancia de la mirada profunda, analítica y con respeto al texto bíblico. Bien, por otra parte, entonces seguimos con la otra diapositiva. Por otra parte, entonces queremos enfocarnos en lo que expresa las escrituras. ¿Por qué es tan importante el asunto de la Biblia en ese contexto? Resulta que
las escrituras resultaron ser esa posibilidad de relectura de la autoridad sagrada, ¿sí? Porque como estaba sometido el pueblo a un silenciamiento, a una realidad de exclusión y simplemente de acomodarse porque no había otra posibilidad. Entonces recordemos que la reforma se va a caracterizar por unos solos que siempre estudiamos durante la reforma, que son la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, ¿verdad? Y luego entonces diremos Iglesia de la Reforma, siempre reformada. Pero nos interesa aquí detenernos en el asunto de la sola escritura. Esto me confirman, Yue, si ya estamos con, sí, ya estamos con la otra diapositiva, ¿cierto? Bien. Entonces, es que no estaba segura. Ok. La que, creo que no, la que hace referencia a sola escritura y la Biblia como máxima autoridad en el contexto protestante. ¿Sí? ¿Está? Ok. Bueno, en esa perspectiva, entonces, vamos a enfocarnos, a hacer énfasis en que de estos solos habrá uno que la Reforma Protestante va a encubrar, a colocar como en un lugar privilegiado, y es el asunto de la sola escritura, es decir, las escrituras, la Biblia, como la máxima autoridad. Y de ahí se desarrolla todo el asunto de la ética protestante, ¿sí? Que dará como resultado un principio, y es el libre examen de la escritura. Entonces, el acercamiento a las Sagradas Escrituras por parte de la Reforma y por parte de los que generaron los movimientos pre-reformados y reformados es una cuestión de construcción también de lo social e incluso de la justicia social. No es un asunto personalista ni es una cuestión de mi mirada particularista de las escrituras, sino hace referencia a una cuestión de democratizar el texto bíblico. ¿Qué aconteció en esa situación, en esa problemática particular del siglo XVI? Los creyentes que comenzaron a cuestionar su fe se sintieron identificados con esas tesis, otros empezaron a sentirse identificados con los debates que se fueron gestando. Llega la dieta de Worms y entonces allí en ese debate le preguntan a Lutero si él es autor de tales libros. Bueno, le hacen todo el proceso de juicio gracias a la protección del príncipe de Sajonia, que estuvo de su lado siempre, Federico de Sajonia, y tuvo pues el privilegio del apoyo de una élite y tuvo el apoyo de una burguesía, y por eso no lo quemaron, pero pudo haber sido Lutero uno más de los prerreformadores perseguidos, de los prerreformadores silenciados, que no quería escuchar los que tenían el control y el dominio político y el dominio eclesial, pero en este caso pues tuvo como ese momento, digámoslo así, novedoso, deslumbrante, donde había llegado todo ese periodo del 1300 del Renacimiento, y dada esa rebeldía típica de la sociedad burguesa, donde se había escrito la Divina Comedia con Dante Alighieri, pero así también estaba Boccaccio, y bueno, había una serie de escritos interesantes que cuestionaban muchos asuntos de la Iglesia, entre ellos con Erasmo de Rotterdam, pero también venían todos estos burgueses desarrollando arte, arquitectura, el renacer de la filosofía, el renacer de las ciencias que habían sido prohibidas, el renacer de las lenguas vernáculas, ¿sí? Porque además entonces se pensaba que desde la época del oscurantismo, que no se debían acercar a las distintas lenguas, que no era correcto acercarse a los estudios filosóficos, por ejemplo, al estudio de las artes, de las arquitecturas. Entonces, todo esto va a producir lo que será un replanteamiento del mundo desde el punto de vista teológico y religioso, y dará origen a una ética protestante particular que se asienta en lo que mencionaba ahora, ese principio acerca de el libre examen de la escritura. Entonces, tener en cuenta aquí como
se ha interpretado de manera incorrecta, los protestantes no afirmamos la libre interpretación de la Biblia, es decir, que cada quien interprete como tenga bien el texto y diga lo que quiere, como ha acontecido lastimosamente de manera más acelerada en estos últimos tiempos, una desviación y una manipulación del texto para intereses particulares de tipo económico o lo que mencionaba ahora para justificar aquello que en lo que quiero afirmar mi egoísmo, entonces acomodo las escrituras a mi manera, o para las formas de mercadeo religioso que se han generado, hay otras interpretaciones, en fin, no se habla de la libre interpretación del texto sagrado, sino la referencia es a propósito de examinar. La afirmación con Lutero dirá y producirá, y no solamente con él, sino especialmente luego con Zwinglio, y bueno, con multiplicidad de reformadores, ellos afirmarán que el asunto es que todo ser humano tiene derecho a acercarse libremente al texto sagrado, es decir, a examinarlo, porque le era prohibido examinar el texto, es decir, escudriñarlo, analizarlo, pero ya el asunto de la afirmación, interpretación es distinto, no es como cada quien tiene derecho a decir o interpretar a su manera el texto, no es a examinar. ¿Por qué? Porque había un veto, y era el veto de solamente las élites religiosas tienen acceso al texto y son ellos quienes dictaminan e interpretan lo que el texto quiere decir. Por lo tanto, no podría nadie sugerir algo, cuestionar, ni siquiera preguntar. Simplemente era repetir y en latín sin entender lo que se decía. Y pues era una serie de rezos, ¿sí? De afirmaciones repetitivas, sin conciencia del sentido de la escritura. Entonces pasamos al asunto, entonces, cómo acontece esa ética protestante, ¿sí? Y cómo la sola escritura, como máxima autoridad, a partir de el principio de examinar libremente la escritura, producirá otras libertades. Estamos ya en la otra diapositiva, ¿verdad? Ok, entonces, esas otras libertades hace referencia a que el libre examen de la escritura trae como consecuencia la libertad de culto, incluso la libertad de pensamiento y la autonomía del individuo. Y cuando me refiero a la autonomía del individuo, estamos diciendo que el ser humano es capaz de plantear sus posturas religiosas, sus posturas políticas, es capaz por sí mismo de cuestionar muchos aspectos de las situaciones históricas que estaba viviendo, sociales, etcétera, pero hasta ese momento no era posible. Entonces, el libre acceso al examen de la Biblia traerá como consecuencia la posibilidad de celebrar un culto un poco más espontáneo, menos esquematizado, y a su vez entonces el derecho a la adoración comunitaria, a la adoración en ejercicio comunitario, a la lectura de las escrituras, al cántico, a los distintos aspectos que componen el asunto cultural, pero ya no simplemente desde una perspectiva del sometimiento, de la obediencia, del silenciamiento y de casi que un acto robótico de la fe, ¿sí? Las escrituras y el acercamiento a las escrituras desde el libre examen de la Biblia, ese principio de la sola escritura y el libre examen de la Biblia como consecuencia de ese principio de la sola escritura como autoridad máxima, entonces va a poner en cuestión las otras autoridades que se habían querido imponer sobre las sociedades y los grupos, y va a permitir que se devele el asunto de que en unos reposa la revelación y la gracia y en otros no. Por lo tanto, entonces, el ser humano, a partir del libre examen de las escrituras y de la sola escritura, comienza a tener ese derecho que le había sido arrebatado de ir directamente a Dios sin intermediarios y por lo tanto entender el asunto de la justificación por medio de una relación con Cristo y la fe y la gracia, y ya no a través de mediadores. Entonces eso cuestiona el poder, incluso pues va a generar una respuesta a los disciplinamientos religiosos que se habían gestado hasta ese momento, a esas
formas crueles de pensar la fe, ¿sí? Empiezan a ser cuestionadas, pero a su vez también va a haber una movilización social para repensar como otras formas de hacer vida en comunidad. Entonces, el entendimiento de la escritura trae como consecuencia autonomía del individuo, es decir, capacidad de autogestión, ¿sí? Capacidad también de empoderamiento, de construcción de la realidad, habitando un mundo ya no desde la exclusión, ya no al margen, sino un mundo donde se reconozca la dignidad de todos los individuos. Entonces empieza el debate incluso con respecto a los clasismos a partir del encuentro con las escrituras, porque ya el culto no va a ser desde una perspectiva de lejanía, que el líder religioso se aleja y la comunidad es solamente un receptor, sino empieza a plantearse espacios circulares. En esto sobre todo Ulrico Zwinglio es el que va a cuestionar el mayor reformador de quien somos más herederos de él, el mundo protestante latinoamericano y evangélico, que propiamente de Martín Lutero, incluso en nuestra interpretación del bautismo, de la Santa Cena, etcétera. Y él propondrá una ejercicio de circularidad, de sentarse la gente cercana una a otra para poder acercarse al texto, dialogar, escucharse los unos a otros, y eso va a posibilitar otras miradas, ¿no? Del texto sagrado, de la manera de agenciarse cada persona, es decir, de construir su existencia en términos personales y en términos comunitarios. Entonces, esos procesos de acercamiento a las escrituras claramente han suscitado en el mundo un camino de empoderamiento y de cuestionamiento a las formas de disciplinamiento, de imposición que se han dado históricamente. Pensamos que el que se acerca a las escrituras va a ser cada vez más ignorante, si es el pensamiento de algunas posturas racionalistas, va a ser incapaz de pensar por sí mismo. Por ahí una forma coloquial es: le lavaron el cerebro, le manipularon, y resulta que curiosamente quienes no se han acercado de manera más crítica a la historia no han entendido que fue el acercamiento a la palabra, a la escritura, lo que produjo esas nuevas miradas, esa renovación de las lógicas que venían imponiéndose, y por lo tanto que produjeron formas políticas y una nueva politicidad desde la escritura, y así también entonces que comenzara a ser escuchado las voces que habían sido silenciadas, incluidas las voces de las mujeres, porque solamente eran audibles las voces de las élites políticas, de las élites religiosas, y en este momento de transición, ¿sí?, de un mundo centralizado y homogéneo, la Reforma Protestante, desde esa aproximación a las Sagradas Escrituras, empieza a analizar aquellos textos contestatarios, tales como: en Cristo no hay judío ni griego, es decir, no hay diferencias de raza, ¿sí?, no hay razas superiores o inferiores; en Cristo no hay esclavo ni libre, quiere decir entonces no hay personas pues como superiores socialmente, es decir, no se pretende que unos sean los esclavos de otro, unos los dominados, otros los dominantes, sino se parte de la necesidad de construir una vida en igualdad. Y luego se dirá: en Cristo no hay varón ni mujer, y esta interpretación del texto hará que muchas mujeres comiencen también a ser activistas de la Reforma, entre ellas la misma esposa de Lutero, Catarina Bambora, y luego en Ginebra otras reformadoras, en Francia mujeres que alzaron la voz, y en medio de todas estas circunstancias, con sus situaciones de crisis, con las derrotas, con las problemáticas, con los aciertos, con los desaciertos de la Reforma, pero se recrea un panorama y se plantea un cambio que cuestiona las instituciones de ese momento. Bien, en esa perspectiva, entonces pasamos a esta última diapositiva que quiero compartir. La Reforma Protestante dirá en su transcurso no solamente sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, ¿sí? Soli Deo gloria, es decir, a solo para Dios es la gloria, o sea, no la gloria para los hombres, sino la gloria para Dios, sino que también afirmará más adelante: iglesia
de la reforma siempre reformada, Ecclesia reformanda sempre, ¿sí? Siempre reformada. Y esto para cuestionar que no existe un modelo perfecto eclesial, que la iglesia es construida por seres humanos como somos, con nuestros vicios, nuestros egoísmos, nuestras formas de incluso entorpecer procesos, y que la realidad de la iglesia es de personas sumamente imperfectas que intentan hacer un camino de fe, pero que en esa búsqueda de la gracia también cometen errores y se producen conflictos y se producen también divisiones. Por otra parte, dentro de los contextos de las iglesias habrá muchas situaciones de las que se predica y se haga lo contrario, entonces hay incoherencias, y ese es el contexto donde hay una conciencia que la iglesia requiere continuamente una revisión crítica de sus procesos, y esa revisión se va a plantear que sea a la luz de las Sagradas Escrituras. Y a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces implica que esas escrituras sean actualizantes, es decir, que puedan leerse de cara a las realidades y a las problemáticas que enfrentamos en cada momento. Y entonces la Iglesia de la Reforma, siempre reformada, junto con el principio de la sola Escritura, inaugurará lo que podemos denominar el principio de la subjetividad en la modernidad con Kant y con otros pensadores, y ese principio hace referencia al sujeto como centro de la historia. Es decir, donde ya los hombres y mujeres y la sociedad no va a leer la realidad desde una perspectiva que se podría llamar teocéntrica, no porque Dios o los sagrados estén en el centro, sino porque ciertas élites religiosas o una élite religiosa decide e impone su pensamiento y silencia las otras maneras de debatir, de discusión, de pensar, sino que hay toda una hegemonía, ¿sí? que gobierna, y esa hegemonía impide el diálogo e impide la escucha comunitaria. Entonces, esa transición de una sociedad donde el hombre, el ser humano, comienza a ser centro de la historia y tiene un lugar relevante, tiene que ver con la conciencia antropológica que también produjo el texto sagrado en ese encuentro de las comunidades reformadas con el texto. No comunidades perfectas, con muchos errores que posteriormente conducirán a todos los enfrentamientos entre católicos y protestantes, las guerras, un acabose de la realidad, del horror que se vivió posteriormente, pero eso no demerita todo lo que implicó para los individuos, para las comunidades, el reconocerse dignos, reconocerse capaces, reconocerse autónomos y reconocer que eran constructores de la historia, porque las Sagradas Escrituras nos permiten ese encuentro. Desde mi experiencia personal, y sé que muchos, y bueno, acá estamos con la iglesia en el encuentro haciendo este ejercicio de reflexión, pero también de pronto, bueno, hay otras personas conectadas y creyentes, y sabemos los creyentes que la Escritura ha marcado nuestra existencia. En mi caso, pues desde niña, soy de cuna protestante por mi abuelo, desde brazos, escuchaba en la radio, me leía la Biblia, me enamoré profundamente de la Biblia desde niña. Por ahí tengo guardada una Biblia pequeñita, incluso que me regalaron siendo, tal vez tendría 4 años, algo así, en la escuela dominical, y me marcó porque me representó como un grito de libertad en medio de cosas que aún siendo niño tú eres consciente que hay algo que no es correcto, ¿sí? O por ejemplo, cuando veías los abusos de hombres gritando a las mujeres, maltratadores, o cuando encontrabas situaciones de injusticia de muchas maneras, pero no sabías interpretarlo, y luego leías unos textos liberadores, o en medio, cuando vas creciendo, situaciones de angustia y te encuentras con un Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y luego te encuentras con algunos textos donde te recuerdan el valor que tienes como ser humano, y que el valor no está ni en el éxito, ni en la fama, ni en toda esa superficialidad que se plantea hoy en día, ni en ser influenciadores, lo cual es bastante trivial al fin de cuentas, porque es una búsqueda de afirmación del yo y una negación del otro, un afán de popularidad, el afán del aplauso, el afán de mostrar, del capital, y la Biblia empieza a generarte una conciencia de la riqueza que tú eres
sin esas añadiduras y sin eso que la sociedad te grita y te destruye, ¿sí? Porque el afán de la aprobación, del aplauso, generalmente lleva a una crisis existencial, a situaciones incluso de mayores suicidios, ¿no? Se aumentan los suicidios cuando la persona pues tiene un afán de lo que la sociedad contemporánea habla del éxito, lo que diríamos sociedades exitistas, y si ese es el proyecto de vida, va a fracasar en algún momento. Las mismas circunstancias, por ejemplo, ahorita pandémicas, han aumentado los suicidios porque en muchos casos se llega a una situación de depresión fundado sobre unos asuntos de afirmaciones sociales que no necesariamente lógicas culturales son fundamentos en realidad de vida, son cuestiones que transitan y son añadidas, pero cuando vas encontrando y entendiendo la riqueza del texto sagrado, ves en él el poder que tiene y tenemos entonces una mirada más crítica de la realidad y una capacidad de autonomía. Entonces, vamos cerrando aquí, afirmando entonces esta última parte. Bueno, ya no requerimos de las diapositivas. Quiero confirmar si se escucha bien. Me dicen que hay como un ruido de fondo, pero no tengo sonido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Y me recuerdan entonces el tiempo que nos queda para hacer las conclusiones y bueno, ya no requerimos usar las diapositivas. Y pasamos a las preguntas. Bien, entonces aquí en este diálogo con lo que fue la realidad contextual de ese momento de la reforma del siglo XVI, luego nos vamos a encontrar con unas situaciones contemporáneas como hoy las escrituras en tiempo de pandemia. De hecho, Martín Lutero y los reformadores vivieron en un momento de pandemia y se comprometieron precisamente desde la lectura del texto, desde el trabajo comunitario, a seguir haciendo lo que correspondía con el cuidado correspondiente, con el cuidado debido de aislamiento y demás, promoviendo siempre la vida, promoviendo siempre el principio de la dignidad humana y lo que hemos dicho ya desde los discursos que un poco pues se han politizado y demás, la vida es sagrada, la sacralidad de la vida. Y en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo actualmente, nos encontramos con unas imposibilidades incluso de volver como a construir un mundo, ¿sí? En esa perspectiva de lo que nosotros veníamos denominando progreso. Entonces se presenta la pandemia con muchos obstáculos, pero también aparece como una posibilidad de oportunidades. Las escrituras, de hecho, narran muchas historias de pandemias, muchas historias de confinamiento. Algunas de las historias de confinamiento, por ejemplo, quizá la más grande, la historia de Noé, ¿sí? Que hace referencia a un aislamiento, que hace referencia a un tiempo donde unos tuvieron que cuidarse de una manera y el asunto del arca y demás. Y no es ajeno a estas realidades. Entonces, aquí lo que queremos enunciar es que quizá, como se ha hecho tanto sobre énfasis en sociedades capitalistas, en sociedades que se ocupan del asunto del consumo, que se interesan fundamentalmente en el aumento de lo material, se ha desviado los propósitos de lo que podríamos denominar sentidos de vida. Y la pregunta que cada uno nos hacemos por el sentido de vida no es una pregunta genérica, ¿y qué sentido tiene la vida en cuanto a vida? Sino que al final de cuentas la pregunta es a propósito de mi sentido de vida, cuál es el sentido de vida que yo le estoy dando a mi existencia. Y aún con el acercamiento a las Sagradas Escrituras a veces hay un desvío, una preocupación y un no encontrar claramente o no entender ese propósito, ese destino, esa razón de ser dentro de las realidades que habitamos, de los espacios que construimos. Entonces, la escritura aparece como un reflejo, ¿sí?, antropológico de nuestras realidades y como la suma de muchas experiencias en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento con el cristianismo primitivo, los seguidores de Jesús, etcétera.
todos ellos asumiendo unas problemáticas de tipo ético, de tipo político, de tipo social, como había acontecido asimismo en la Reforma Protestante, vivieron problemas de salubridad, vivieron injusticia, vivieron un tiempo de corrupción, vivieron incluso unas situaciones de persecución por su fe, pero lo interesante de estos hombres y de la enseñanza de muchos reformadores que podrían darnos es su capacidad de resistencia, su capacidad de resiliencia, es decir, de enfrentarse a la realidad que estaban viviendo, manteniéndose en una postura crítica. Martín Lutero, en ese momento cuando le preguntan si se retracta de lo escrito, si frente a la Biblia y frente a los escritos que él había construido, desarrollado, preguntando a la iglesia a propósito de los abusos, le preguntan si se retracta y la respuesta es: no me retracto y no me retractaré, a menos, sí, esa es la afirmación, claramente, estoy tratando de parafrasearla, pues en alemán es de otra manera, pero su afirmación es: no me retracto y no me retractaré a menos que me convenzan por medio de las escrituras, y no puedo retractarme porque mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Y luego exclama: bueno, pues Dios me ayude, porque él sabe que tras eso lo que le corresponde es la horca, o le corresponde que lo persigan, lo desaparezcan, o lo quemen vivo, como a Juan Hus y como a muchos otros reformadores. Las consecuencias no van a ser fáciles. Y entonces, aún así, después de todo un proceso de oración, de un proceso de volver a la escritura, de diálogo con Dios, dice: no me retracto y no me retractaré, porque mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Y en estos tiempos, desde nuestro quehacer cristiano, la pregunta es: ¿qué tan unidos estamos a la palabra de Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos con esa interpretación profunda, con esa capacidad de radicalidad? A mí me impresiona, algunos dirán: ay, Lutero es un fanático, no, pero es una exaltación innecesaria. Claro, pero si tú has estado frente a la muerte en un contexto así, te creo, en una situación así tan compleja. Pero si no has estado, pues uno desde la distancia y la comodidad puede hacer todo tipo de críticas, desde la distancia y la comodidad puede minusvalorar esa valentía, cuestionar, bueno, podría asumir cualquier postura, pero no es tan válida, porque la cuestión es estar al frente de lo que implica resistir, y de lo que implica ser juzgado y de lo que implica ser perseguido. Entonces, el asunto con respecto a no me retracto y no me retractaré implica que el ser humano sea capaz de leer las problemáticas, de leer la situación actual y, a la luz de su conciencia, poder iluminar. La conciencia, está refiriéndose Martín Lutero, es como el espíritu, el interior humano, el alma, que le está hablando y le dice: no debe desfallecer. Hoy entonces en el mundo cristiano se requiere de una conciencia crítica de cara a la pandemia. En cuanto al cuidado, se han dicho muchas cosas, pastores que tienen el afán de reabrir porque están pensando algunos en términos económicos, otros que hablan desde unas posturas mágicas en realidad, que le dan órdenes al virus y el virus se va, y otros entonces asumen unas posturas muy relajadas, que es mentiras, que tienen el poder de Dios y lo interpretan de manera errada, sin respetar los procesos sociales, históricos y las implicaciones que tiene esta situación de crisis que estamos viviendo. Tanto así que hemos sabido de testimonios tremendos de los que han desafiado al virus, sobre todo en los contextos creyentes, o ya no están, o han caído en una situación de enfermedad impresionante por el negacionismo de unas realidades. Las escrituras nos invitan en contextos de crisis, en primer lugar, a ser críticos frente a la realidad y saber leer los tiempos de manera profunda y de manera cuidadosa, porque a veces hay una soberbia dentro de los contextos espirituales y religiosos, pretender que se domina el mundo, que con pronunciar unas palabras, ahí está la autoridad espiritual, y la autoridad no está en ello, sino está en el testimonio de vida. Esa autoridad que Jesús construye es precisamente, y el respeto, porque aquello que decía lo hacía,
y ni siquiera a veces decía tanto, sino era su hacer, y ese hacer era su respaldo. En el contexto actual decimos muchas cosas y dentro de las iglesias, dentro de los ambientes religiosos se ha perdido la credibilidad precisamente por la necesidad que comienza a gestarse cada vez más de procesos coherentes frente a la pandemia, frente a una situación tan difícil que estamos viviendo. La palabra de Dios sigue hablando, no es novedoso en los relatos y experiencias humanas, como decía, situaciones de confinamiento en pandemia, y es interesante acercarse y entender cómo asimilaron y cómo enfrentaron estas mujeres de fe, estos hombres de fe, esas circunstancias. Entonces hemos dicho ese primer momento de la actitud crítica, pero también respetuosa y cuidadosa de la realidad, que se concluye en saber leer los contextos en los cuales estamos. No desde una perspectiva negacionista, ni positivista, ni exitista, y tampoco tan crítica que yo me crea poseedor de la verdad, porque también han surgido unas perspectivas que, bueno, algunos dirán progresistas y tal, pero hay como cierta soberbia y exceso de crítica al trabajo que están haciendo las comunidades de fe y los pastores, pero pues bueno, es muy, muy fácil sentarse a criticar detrás de un computador sin gestionar procesos. Y la invitación entonces en ese segundo momento frente a la pandemia es que estamos siendo invitados a procesos de reconciliación y podemos decirlo higienización. Eso quiere decir como que sea nuestra alma y nuestra manera de pensar cada vez más limpia, capaces de escucharnos los unos a otros y de autoconfrontarnos. Si hay una oportunidad importante de la pandemia y que es precisamente lo que la Escritura está invitando, es que en las crisis pues podamos ser confrontados, en las crisis podamos aprender a escuchar, a valorar cada vez más el silencio, y la oración tiene que ver con la escucha de la voz divina, no tanto con la gritería de las demandas que yo tengo. Y entonces a asumir esa palabra como Pablo exhortará a Timoteo, ¿sí? Que sea preservada, que sea guardada, guarda las escrituras, dirá, y como nos recuerdan los distintos textos, haciendo referencia al poder que produce la palabra e incluso esa espada de dos filos que atraviesa el alma y que parte los tuétanos y las coyunturas, quiere decir que me confronta, que me rompe por dentro, es como un espejo que me muestra que no soy tan hermoso como yo me pienso, ni tan santo, ni tan perfecto, sino que al contrario soy un necesitado de esa presencia divina continuamente, y que en estos tiempos de contaminación a causa de un virus o bacteria, necesitamos también higienizar el alma y confrontarnos. Y en esos espacios de silencio y confinamiento, poder entender la eficacia de las escrituras, atravesando lo más profundo del ser, para preguntarnos desde dónde y para dónde de nuestro caminar de vida. Bueno, concluyo entonces aquí sugiriendo que la palabra de Dios es en esa perspectiva lo que hemos enunciado. Para los que creemos y tenemos ese acercamiento desde esa perspectiva a las escrituras, viva y eficaz. Y la viveza y la eficacia de las escrituras se relaciona con la manera como la iglesia y los creyentes interpretan las escrituras y saben dialogar de manera sabia, de manera desde la mansedumbre, desde los frutos del espíritu, no con soberbia, y sabemos dialogar desde la criticidad y por lo tanto desde el principio que nos orienta, que es el principio del servicio, del amor y de la entrega, de la kenosis, del Cristo que siendo de condición divina no retuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló. Y en estos tiempos de pandemia es una iglesia confrontada por esa escritura viva y eficaz que atraviesa el alma, diciéndonos hoy hasta dónde hemos hecho por los otros lo que nos corresponde, porque dirá Jesús, el texto referido a Jesús, cuando Señor tuviste hambre y no te dimos de comer, cuando estuviste desnudo no te vestimos, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no lo hiciste tampoco. Entonces el servicio, el camino cristiano y el entendimiento de las escrituras está atravesado por el principio del servicio, que se traduce en la justicia de Dios. Nosotros somos manos y pies de Dios para concretizar esa justicia de Dios. Hoy el desafío entonces es
reformarnos, Iglesia de la Reforma siempre reformada, hacer nuestra autocrítica y en esa autocrítica comprometernos a entender la relevancia de las escrituras en todo tiempo y el sentido sin tener que hablar tanto, sino desde el testimonio que tiene el que las escrituras empapen tu ser y atraviesen toda nuestra existencia. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿sí? No, no las puedo leer, no. ¿Dónde están? Al WhatsApp te mandaron las preguntas. Listo. ¿Quién las va leyendo? ¿Cómo hacemos? Tú, si quieres. Tú que las tienes ahí, las puedes ir leyendo. Ok, bueno, hay una pregunta de Anita Ruiz. ¿Cómo ayudar en estos tiempos de pandemia a los jóvenes, ya que ellos se sienten que los han olvidado y que no tienen apoyo de los líderes? Rocío Triana pregunta, ¿necesita la Iglesia cristiana una especie de reforma para cambiar la tergiversación y manipulación de la escritura? Bueno, voy a empezar entonces por la última pregunta. Mi propuesta, pero pues esto es para construirlo entre todos, o sea, no hay alguien que tenga realmente la última palabra, sino este es un camino de construcción, es que sí como iglesia nos pensemos en una reforma, incluso si bajáramos nuestros orgullos y arrogancias de las denominaciones donde difícilmente se logra esos espacios y sentarse a pensar en términos de qué podemos aportar en esta situación de crisis a los que más sufren, ese es el papel de la iglesia. Pero pues a veces es una mirada muy personalista, muy de negar el dolor del otro, de desinteresarnos. La iglesia necesita una reforma, por supuesto, para combatir la tergiversación y manipulación de la escritura, sí, porque se da de muchas perspectivas, desde lo que a veces llamamos hiperliberalismo, hiperprogresismo, bueno, hay tantas posturas para entender las escrituras, pero se requiere, por supuesto, que hagamos una autocrítica, o sea, el ser humano que no se autocritica y las comunidades que no se miran, incluso por ejemplo eso funcionaría bien para los partidos políticos, siempre hay una mirada muy positiva de nosotros, no queremos cuestionamiento, nos cuesta la confrontación, pero definitivamente en la iglesia que sea pensante tiene que generarse ese pensamiento renovado, Romanos 1:12, ¿sí? ¿Sí? Para que entendamos esa buena voluntad de Dios y los procesos de renovación de nuestra mente implican un camino, un trayecto largo y exigente. Bueno, la invitación es desde actitudes de sabiduría y humildad, cómo podemos gestionar esa mirada crítica. ¿Cómo ayudamos en estos tiempos de pandemia a los jóvenes que se sienten olvidados? Creo que nuestras sociedades supercapitalistas, les decía ahora exitistas, con énfasis en ser visibles, en llamar la atención, con el deseo de aceptación, han hecho muchísimo daño, sobre todo en las sociedades hipertecnologizadas. Ya está comprobado en los últimos estudios que el exceso de conexión a aparatos electrónicos y el estar todo el tiempo en el celular está afectando también la capacidad de profundización de crítica y está afectando el cerebro directamente. Entonces, este es un tiempo también para aprender a convivir en familia, porque eran familias artificiales donde todo funciona en armonía. Si tú no estás en casa, yo me voy a trabajar, nos vemos en la noche y todo es lindo el domingo que compartimos. Pero esto llevó a confrontar incluso los problemas internos dentro de las familias, esta situación de confinamiento, y a pensar que no necesariamente el asunto es que el otro cambie, sino en la perspectiva de la escritura es el redarguir y el arrepentimiento y la parte que a mí me corresponde. Si los demás no lo hacen, es responsabilidad del otro, pero yo me hago cargo de la parte que es mi responsabilidad. Para los jóvenes, creo que sería un tiempo muy oportuno para pensarnos incluso desde las iglesias, que pues con la pastora Juve y con el pastor Fabián habíamos pensado en un momento, pero bueno, tal vez ya luego gestionaremos,
estos espacios de entender de manera más crítica las escrituras para los jóvenes, porque nos excedimos al interior de las iglesias con complacencias, o sea, todo ahora es el placer y no podemos pensarnos como unas sociedades o pensar unas nuevas generaciones que necesiten alimentar los sentidos y entonces una exacerbación de lo que me hace sentir bien, porque el evangelio implica también desmontar ese afán de lo placentero, ¿no? Entonces grupos de música que sea como a los ritmos que me gustan, con luces artificiales, con humo. Si es ese tipo de iglesia, entonces me congrego; si no es ese tipo de iglesia, me aburro, ¿sí? Y entonces todo el tiempo hay una complacencia por parte de profesores en los colegios, en las universidades, del liderazgo, pero hace falta esos espacios de trascendencia y de mirarse con profundidad y comenzar a entender incluso la historia humana y a poner a dialogar las Sagradas Escrituras con la historia y con otras disciplinas. Solo comparto un asunto de mínimo de mi experiencia de trabajo con los chicos en las universidades de primer, de segundo semestre, de tercer semestre. Los voy invitando a unos mundos como de conciencia de las problemáticas sociales, de la historia del Holocausto, de las guerras, que se acerquen a textos, a libros, a películas. Los chicos se van enamorando y van como ampliando su mente y haciendo otra mirada más crítica de las problemáticas contemporáneas y entendiendo la riqueza del cultivo del espíritu y del cultivo pues del alimento espiritual. Quizás en las iglesias, por mucho que anunciemos el nombre de Cristo y por mucho que hagamos como las distintas prácticas, puede ser que no necesariamente en momentos se esté cultivando esa conciencia del sentido de lo espiritual. Claro, les ha tocado la parte más dura porque no tienen el espacio con los amigos y amigas, pero si saben aprovechar bien las cosas, si sabemos aportar bien en la formación, vendrá el mejor tiempo para los aportes en términos humanos. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial surgieron los grandes genios que se dieron a la tarea desde el aislamiento pensar los mejores pintores, los mejores músicos, pero aquí es como un lamento de, ay, no puedo estar con mis amigos, la vida social. Entonces hay que desmontar estructuras y empezar a pensar críticamente. Timoteo, un chico con 16, 17 años y era un anciano de la fe, un adulto cristianamente. Y ser adulto cristianamente debe ser una meta en la formación al interior de las iglesias desde niños. Bueno, pues creería que no sé cuántas preguntas más podríamos. Bueno, son muchas, no me había dado cuenta. ¿Qué influencia tuvo Lutero? ¿Qué? ¿Fue Lutero parte del humanismo del Renacimiento? Sí, claro, alcanzó porque el Renacimiento va del 1300 al 1600, entonces eso corresponde al periodo donde hay un renacer de las artes, de la filosofía, de las ciencias, de lo que había sido vetado, que les decía, las lenguas, del arte, bueno, de la arquitectura, etcétera. Entonces, Lutero hará parte como de ese renacer también de lo cultural y de lo político a partir de su postura contestataria, que pues no es solamente suya, sino de muchos otros que han hecho la tierra fértil para que él recoja los frutos de lo que tantos han muerto, sangre derramada y tantos habían luchado anteriormente. Y bueno, tiene la ventaja que salen muchos movimientos a apoyarlo, están todavía los valdenses, los husitas, los albigenses, y cuenta con ese respaldo, además de las religiosas como la que será luego su esposa, que también salieron de los conventos y decían queremos una reforma de la iglesia. Entonces el humanismo ahí acontece también, pero recordemos que la reforma en cuanto al periodo histórico es la premodernidad y ya luego entonces de la reforma viene el periodo de lo que denominaremos la edad moderna. La ruptura de la iglesia en la reforma tuvo influencia en la Revolución Francesa, por supuesto, y la ruptura de la burguesía con la monarquía. Claro que sí, la burguesía, de hecho el movimiento burgués comienza en el siglo XI y ellos darán origen a lo que será posteriormente las escuelas, las universidades. La burguesía es la que apoya, de hecho, la reforma, la que teniendo dinero, porque habían comerciado y aprendido ello en el siglo XI de los italianos, no tienen acceso a lugares de poder político, pues no son tenidos en cuenta. Entonces la reforma va a aparecer como una alternativa para que ellos, pues tras independizarse, y en este caso
con la reforma salen del poderío de lo que será en ese momento denominado el Imperio Romano Germánico, y pues está a la cabeza Carlos V. Entonces los que integran lo que será la clase burguesa, pues ellos encuentran ahí una posibilidad de autonomía política, de autonomía social, y posteriormente la reforma va a incidir en las distintas revoluciones, incluida la francesa, porque la Revolución Francesa tiene algunos principios, y esos principios de hecho son de origen judeocristiano, ¿no? Orden, libertad, igualdad. Esos principios tienen que ver con todo lo que se había pensado con respecto a democracia y demás. Y nada de lo que nosotros construimos hoy como derechos humanos, como afirmaciones políticas, es de suyo político, porque eso tiene todo un trasfondo, y es un trasfondo de la herencia que tenemos hoy judeocristiano. Es distinto para un musulmán, es distinto para el mundo de otros contextos, la interpretación de lo que sería igualdad, o la interpretación de la libertad, o la interpretación de lo que correspondería a las lógicas de fraternidad. Son otras formas de pensamiento en los estados árabes, por ejemplo. Pero como nosotros tenemos nuestra herencia judeocristiana, y en este caso la reforma, pues que se dio en Francia, pero que luego hubo una violencia por las guerras de religión impresionante, y los hugonotes también se armaron, tanto protestantes como católicos. Entonces no quedó tantos visos, pero sí quedó como una línea de la reforma radical allí. La ruptura de la iglesia en la reforma tuvo influencia, la revalorización de la mujer en la reforma fue un prototipo del movimiento feminista. Sí, yo creería que en buena parte, pero no se ha profundizado suficientemente la importancia de la mujer, porque ellas tuvieron voz dentro de las comunidades reformadas, aunque se piensa que simplemente se ocuparon de los hijos, del asunto doméstico. No, las mujeres en la reforma estuvieron hombro a hombro con ellos. Hubo muchas, María Diert, bueno, hubo muchas que fueron súper contestatarias, que escribieron, que se tomaron en serio este camino, que hicieron parte de las asambleas, y que no solamente se relegaron a escuchar o se ocuparon, que estudiaron teología, por supuesto monjas que habían tenido la formación en teología, religiosas, y que luego entonces encontraron en esta perspectiva de la reforma una manera de acompañar a las sociedades desde la fe y pues desde el cuidado, pero también desde esos cambios estructurales que eran necesarios en ese contexto. Entonces hay una voz y un elemento del movimiento del papel de la mujer en clave femenina que no ha sido suficientemente recuperado ni expuesto, como tampoco debatido, ¿sí? Aunque existen algunos estudios y se hacen más en Europa, aquí en América Latina ha habido poco conciencia. De hecho, las mujeres a veces solemos ser las más cómplices, ¿no? Exaltamos las figuras de todos estos reformadores, como les decía ahora, pero no tenemos en cuenta la importancia que tuvo el papel de la mujer integral, ¿sí? Dado que si ellas no hubieran cumplido ese papel, estos hombres no hubieran podido hacer tan cómodamente todos estos debates, este replanteamiento de lo doctrinal, en fin. Y terminamos con la pregunta: ¿es cierto que hoy se necesita un nuevo movimiento reformador dentro de la iglesia? Está relacionada con la anterior, evangélica en Colombia. Totalmente. Estamos en crisis eclesial. Muchos pastores como los de ustedes, damos gracias a Dios por Yuel y damos gracias por el pastor Fabián, la pastora Yuve, porque son una mujer y un hombre de Dios. Con Yuve nos conocemos desde siempre. O sea, puedo dar fe de su testimonio, y ustedes lo saben, del privilegio que los tienen con ustedes, pero no es así la realidad en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas. Lastimosamente nos decimos muchas mentiras, lastimosamente nos damos unas autoaprobaciones sin entender que lo que se dice fuera de los contextos eclesiales de desaprobación y de cuestionamiento de mucho del mundo evangélico, del mundo protestante, pues es real, no son unas críticas perversas, malvadas, o una negación de la fe, sino tiene que ver con malos testimonios y malas circunstancias que hemos generado dentro de las iglesias, producto de unas interpretaciones inadecuadas de las escrituras y producto de una negación de la realidad y de dar espaldas a los problemas y quererlos resolver solamente mágicamente, como en este tiempo de pandemia,
Habían memes que estaban siendo de hecho muy propicios, burlándose sobre, decía, bueno, los pastores que hacen milagros esperando que pase la pandemia para salir a hacer los milagros. Y era un asunto sarcástico, pero realista, ¿sí? Porque no hubo una voz y un pronunciamiento de aquellos que se exhiben, decir que tienen el poder sobre el mundo y sobre todo, sino se escondieron y literalmente se silenciaron. ¿Por qué mi pueblo pereció? Porque le faltó conocimiento, y ese es el conocimiento desde la sabiduría del cielo y desde la inteligencia y la mirada de la razón. Entonces nos apoyamos en sofismas, nos apoyamos a veces en fantasías, y tenemos que salir de esa forma de construir la iglesia casi tipo Disney, influenciados por el capitalismo, y tenemos que comenzar a pensarnos desde una iglesia sentida que es capaz de afrontar las crisis. Los creyentes del siglo I, los creyentes del contexto de la Reforma, fueron un ejemplo porque enfrentaron muchas situaciones de persecución política, religiosa, de pestes, pues por lo tanto entonces las pandemias, de imposibilidad de hacer su camino, y siguieron creyendo no en función de ser vistos, sino en función del fruto de lo que podían regar para que otros siguieran haciendo y otros sembrando. Sí, entonces así como Pablo habla a la iglesia de Corinto, ¿sí? Uno es el que riega, otro es el que siembra, otro recoge. Entonces esas lógicas comunitarias nos llevan a entender que nos requerimos profundizar mejor en el análisis con filigrana, con cuidado del texto sagrado, para poder preguntarnos acerca de nuestras fallas, de nuestras falencias, y con altura, porque para eso es la escritura, podamos crecer conjuntamente, como lo dirá el texto, las escrituras en la carta a los Efesios, para la edificación de la iglesia, ¿sí? Para la edificación de los santos, para poder crecer y no ser más niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que tomamos leche espiritual, sino podamos tomar ese alimento sólido. Y para eso se requiere asumir y hacernos cargo de los errores y generar procesos de reforma con sabiduría, humildad, amor y con la inteligencia de la fe. 8 en punto. Hasta ahí son las preguntas que tengo. Bueno, tengo una más, pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí, la última. ¿Sí? ¿La última? Ok. Porque es importante para nosotros como cristianos actuales saber la historia de la Reforma de manera que esto impacte a la vida, más allá de tenerlos de ejemplo en tiempos de crisis. Bueno, porque si entendiéramos y si hiciéramos ese ejercicio teológico de profundizar en las historias, por ejemplo, de los pre-reformadores, de los reformadores, incluso pues toda la eclesiología, ¿sí? Analizar la eclesiología, tendríamos unos debates más interesantes con respecto a las doctrinas, con respecto al sentido de la justificación, a lo que afirmó Lutero, a lo que afirmó Zwinglio, cómo entendemos hoy nosotros la fe, cómo nos aportan las comprensiones de ellos. Bueno, yo me permito que preciso la biblioteca que tengo acá cerquita, tiene varios asuntos. Lutero, por ejemplo, escribe comentarios a todas las cartas. Pues la carta a los romanos, sabemos, es la carta central del Nuevo Testamento, y él hace todo un comentario interesante. Tenemos que acercarnos a la Reforma para debatir los asuntos doctrinales que nos atañen, que no se reducen, repito, a un debate teológico, sino que afectan nuestras posturas con respecto a las problemáticas sociales, que afectan nuestras ideologías, o acercarnos a, bueno, a un Calvino y comprender y debatir, no es repetir, ¿sí? Ni es hacernos fanáticos de un reformador, porque fueron hombres y erraron en algunas de sus interpretaciones, como todos, pero aportaron también en ese debate sobre la fe, y entender a aquellos que pues por distintas circunstancias no pudieron dejar un legado escrito, cuál fue su camino para resolver esas problemáticas comunitarias que nos queda. Les enunciaba ahora un Zwinglio, debatir alrededor de Zwinglio el asunto de la Santa Cena, que es lo que trae como comprensión, lo que diremos nosotros hoy como protestantes, si la Santa Cena representa el asunto simbólico o la cuestión de la consubstanciación, para entender entonces con respecto al catolicismo y la doctrina de la transubstanciación. Una iglesia que no conoce su historia, que no conoce sus doctrinas, que no ha entendido los debates,
es incapaz de superar aquellos errores y simplemente va a producir unos semejantes. Y la iglesia, que no se toma en serio la importancia de las épocas históricas, de las rupturas que esto implicó y el sentido que tuvo para el mundo, entonces es una iglesia incapaz, escondida, que habla sin contexto y que entonces no sabe leer la realidad ni sabe entender esos signos de los tiempos. Y les dirá Jesús a sus discípulos: con que sabéis si va a llover, si está rojo el cielo, si va a ser más sol, pero no han entendido, no saben leer los signos de los tiempos. Para leer de manera profunda, ¿sí? Y con cordura, porque a veces dentro de las iglesias es como el fanatismo, pero para ser cuerdos, ¿sí? En esa lectura se requiere comprender la historia y entender la historia de la Reforma. La historia de la Reforma no es un asunto de unos grupos de personas religiosas y ya, sino que representa una ruptura total de la historia de Occidente, de la historia de Europa. Por lo tanto, va a producir un mundo completamente diferente. Se produce un mundo completamente diferente a partir de la Reforma en Europa. Entonces, entender lo histórico, lo social, lo político, lo cultural, las luchas de poder, las consecuencias negativas y positivas que trajo en sí misma la Reforma, nos hará poder pensarnos desde un cristianismo cada vez más sensato, menos fanático y por lo tanto más acorde con la fe verdadera en Cristo y con el sentido del Evangelio en cuanto productor de justicia, de vida, de paz y en cuanto productor de seres humanos integrales capaces de ejercer su ministerio de la reconciliación, restaurando las relaciones, aportando la restauración de las relaciones sociales con el mundo, con la creación y en términos de ecología y demás. Entender a los anabautistas, a todas esas políticas de no violencia, cómo resistieron en medio de las guerras desde la no violencia, cómo fueron objetores de conciencia. Si entendiéramos y estudiáramos con mayor profundidad, tendríamos muchísimo más para aportar críticamente y de manera práctica a nuestra realidad actual desde la experiencia de fe. Gracias, muchas gracias. Entonces, hasta aquí las preguntas que tenemos. Doctora Jenny, muchas gracias. Qué tiempo tan especial. A usted. Es grato de verdad haber disfrutado de este tiempo y bueno, nos diste un gran paseo por la historia, permitiéndonos comprender de verdad de una manera muy acertada cómo fue todo este surgimiento y ver el valor de la libertad que trajo la Reforma desde la Escritura, ¿no? En tantos ámbitos tan especiales como lo lograste exponer. Así que gracias porque nos ayuda a valorar lo que hoy día disfrutamos por medio de esa reforma y ver que la palabra tuvo semejante trascendencia para disfrutar de esa libertad de culto, esa libertad de pensamiento, para disfrutar de esa autonomía, ¿cierto? Que hoy día disfrutamos y que en aquel entonces no era permitido y no era una realidad viviente en el momento, ¿no? Así que mil gracias por habernos acompañado, por habernos guiado, instruido de esta manera. Y bueno, hermanos, deseamos que hayan disfrutado de este tiempo, que en verdad se hayan nutrido y hayan comprendido el valor de lo que hoy disfrutamos, sabiendo que no fue algo que se logró de una manera sencilla, ¿cierto? Que hoy día disfrutamos y que la doctora Jenny fue algo que los reformadores tuvieron que enfrentar con gran gallardía, con gran valentía, aún exponer sus propias vidas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para que hoy nosotros estemos disfrutando de una libertad que nos permite crecer en Cristo, pero a través de su palabra. Así que valoremos que el día hoy de las Escrituras, el día de la palabra, donde estamos haciendo homenaje a lo que fue esta reforma, nos permita valorar también lo que ella significa para nosotros como revelación de Dios, como esa dación de Dios para llegar a conocerle a Él y crecer en Él. Les invitamos a que nos mantengamos así, unidos, conectados, que a pesar
como lo hemos aprendido hoy, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, sigamos creciendo en la palabra a través de conectarnos en nuestros espacios, en nuestros tiempos, y así también permitamos que esa palabra de Dios vaya haciendo esa transformación y esa renovación en nuestros corazones, y que como iglesia sigamos creciendo en la palabra de Dios. Queremos animarles a que nos conectemos el día de mañana en nuestro hermoso culto que vamos a tener, un lindo tiempo para disfrutar de la palabra del Señor, de adorarle, de congregarnos, aun cuando es por ahora, por estos medios. Debemos mantenernos fieles, congregándonos, participando, alistándonos para vivir ese tiempo, así que los esperamos desde las 9 de la mañana en nuestro tiempo de oración. Vengan a orar, hermanos, vengamos a buscar al Señor con ese deseo, con ese anhelo de encontrarnos con Él. Y después tendremos nuestro culto, nuestra celebración al Señor, escucharle, estar en esa intimidad y ese tiempo para seguir creciendo en Él. Recordemos que mañana tenemos la Santa Cena, así que alistemos y preparemos nuestros elementos para que podamos participar de manera honrosa de este tiempo. Será un tiempo lindo para recordar la hermosa obra que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y continuemos celebrando, participando también de estos tiempos de encuentros con Dios que tendremos la próxima semana. Así que estemos allí conectados en esos tiempos de encuentro, de reflexión de la palabra, de oración, para que sigamos creciendo como hoy Dios nos ha animado a través de la doctora Jenny Santa María. Así que continuemos celebrando la Escritura, la palabra de Dios. Gracias al Señor por ella. Así que, ¿por qué no oramos y nos despedimos en gratitud al Señor por este tiempo? Padre, gracias por lo lindo que nos has permitido aprender hoy y ver, Señor, la obra tan magna que tú has hecho a lo largo de los tiempos y que sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas, en tiempos como los que vivimos. Somos conscientes de que esta reforma, Señor, siempre seguirá reformando y siempre seguirá haciendo la obra en nuestras vidas. Ayúdanos cada día como iglesia a crecer en tu palabra, a crecer en el conocimiento de ti a través de las Escrituras, ya que tenemos esa libertad de acercarnos a ella para intimar contigo, Señor. Permítenos que a través de ella también seamos nosotros transformados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y que cada día te conozcamos más y te entendamos más a ti, pero asimismo te sigamos de corazón y no perezcamos por la falta de conocimiento verdadero de ti, Señor. Gracias por la doctora Jenny, Señor, por su disposición, por su entrega y por todo lo que hoy nos has aportado y nos has instruido a través de ella. Bendícela en sus desafíos, en la valiosa labor que hace en las diferentes entidades educativas, en su ministerio, Señor. Bendícela. Síguela usando, Señor, y permítenos nosotros ser una iglesia como lo hemos encarnado de parte de ti, ser personas, familias y lugar de encuentro contigo, Señor. Prepáranos para mañana y que mañana tengamos un tiempo hermoso en tu presencia a través del culto que tenemos como iglesia, Señor. Te alabamos y te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y que tengan una linda noche y descansen. Un abrazo les enviamos desde acá. Dios les bendiga.